Bien, mis hermanos, nuevamente damos la bienvenida a todos y quisiera que por favor me pueda estar acompañando al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a estar considerando los versículos 1 hasta el versículo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Damos gracias nuevamente al Señor por su palabra y asimismo disponemos nuestros corazones para compartir de ella. Esta vez vamos a estar utilizando un título para desarrollar nuestro estudio, el cual es Palabras de consuelo a un corazón atribulado. Palabras de consuelo a un corazón atribulado. Una de las grandes realidades que no podemos obviar es que nosotros, los seres humanos, somos tan vulnerables que cuando enfrentamos malas noticias, nuestro corazón siempre termina turbado. Las malas noticias generan tanta turbación que no solo afectan nuestras emociones, sino también nuestras convicciones, las cuales, por causa del dolor, se agrietan y se quebrantan, dejándonos amargados y desconsolados, preguntándonos una y otra vez, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá consolar? Esperanza tenemos al saber que el mismo que hace la llaga es el mismo que la venda. El mismo que hiere es también el que trae alivio. Este es nuestro Dios. Es por lo menos lo que expresa Job en el capítulo 5, en el verso 18. ¿Cómo es que Dios trae entonces alivio en nuestra aflicción? Ya sabemos que Dios hace la llaga, ya sabemos que Él mismo la venda, ya sabemos que Dios hiere y sabemos que Dios trae alivio. Pero ¿cómo es que Dios trae alivio a nuestra aflicción? ¿Cómo es que Dios nos consuela en medio de nuestra tribulación? Mis hermanos, sería mentirnos si decimos que cuando estamos en la tribulación,
Dios nos consuela haciendo que ésta desaparezca. Eso sería decirnos a nosotros mismos una mentira. Más bien por la experiencia propia y por la recibida a través de la Escritura, podemos decir que Dios nos consuela en medio de la tribulación, dándose a conocer a nosotros. Dios nos consuela en medio de la tribulación, dándose a conocer a nosotros. Validemos lo dicho a través del ejemplo de Job. Job no recibió una respuesta sobre el por qué él estaba sufriendo. Él no recibió una respuesta sobre el por qué estaba viviendo lo que él estaba viviendo. Job recibió una muestra de quién era ese Dios que controlaba absolutamente todo y que la situación que él estaba enfrentando no se había salido de sus manos. Y al final del escrito de Job, del libro de Job, este hombre pudo mencionar en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que Dios se pudo dar a conocer a Job en medio del dolor, en medio de la circunstancia que este hombre, piadoso además, estaba atravesando. Algo similar es lo que Jesús revela a sus discípulos en este capítulo que nosotros tenemos por delante. El texto nos muestra el corazón atribulado de los discípulos, quienes habían recibido malas noticias. Recordemos, hermanos, que la semana previa a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él se reunió con sus discípulos en el aposento alto y allí dio a conocer su plan, transmitiendo a sus discípulos palabras que llenarían su corazón de turbación y aflicción. Él comenzó diciéndoles que su hora había llegado. Él comenzó a hablarles de que el momento indicado para su muerte se aproximaba. Se trataba de aquel momento donde el camino a la cruz se hacía cada vez más presente. Pero esto no lo dijo sin antes mencionarles que uno de ellos le traicionaría. Sin antes decirles que otro de ellos le negaría. Y sin anunciarles que todos ellos se escandalizarían. Pueden por un momento ustedes imaginar el rostro de estos discípulos sentados en aquel lugar. Una mezcla de asombro y tristeza seguramente les invadía. El temor se hacía presente. Su líder, su maestro, el Mesías, estaba diciéndoles que ya no le verían. Dentro de pocas horas sería arrestado, condenado y crucificado, soportando en una cruz toda la ira del Padre. Esto fue lo que Cristo estaba anunciando y es el contexto de las palabras que se encuentran en nuestro capítulo 14. Usted puede mirar el capítulo 13 de Juan y puede darse cuenta de lo que yo acabo de mencionar. Qué trágica fue esa noche para sus discípulos, sin duda alguna. Seguramente al compararla con aquellas noticias que pueden venir a nosotros, informándonos tal vez que un familiar ha muerto, que se nos ha terminado nuestro contrato, que el resultado de la prueba COVID ha salido positivo, nosotros quedaríamos cortos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no merecía atravesar por ninguna de esas tribulaciones. Él no merecía estar atravesando y enfrentar cada una de esas dificultades. Es verdad, mis hermanos, que el corazón de los discípulos estaba atribulado con todo lo que Cristo ya había anunciado. Pero ellos no eran los únicos. Jesús también lo estaba. ¿Acaso no fue así como Él se mostró cuando oró al Padre en Getsemaní? Donde nos dice que estaba sudando y su sudor eran como gotas de sangre. Sí, Jesús estaba turbado, pero Él no se autocompadeció.
Nuestro Señor no sintió lástima de sí mismo. Él estaba turbado, estaba preocupado, estaba tal vez ansioso, pero nuestro Señor no se compadeció de sí. Él dejó a un lado su dolor y fue a consolar el corazón de sus discípulos. Lejos de estar pensando en su propio dolor, Él estaba interesado en consolar el corazón atribulado de los discípulos, quienes Él iba a dejar. Y por eso Él les dice: no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. No se turbe vuestro corazón, confíen en mí. Mis hermanos, no importa cuán difíciles puedan ser las cosas que estén a nuestro alrededor, el Señor nos dice aquí en este pasaje que no debemos nosotros turbarnos, y nos entrega varias razones por las cuales nosotros debemos permanecer confiados en Él a pesar de toda circunstancia. Y la base para nuestro consuelo no es o no son razones superficiales o promesas huecas. Esas que a veces nosotros podemos darle a hermanos que se encuentran atravesando por quebrantos. Decimos: tranquilo, hermano, todo esto pasará. No son las palabras que Jesús dirige al atribulado corazón de sus discípulos. Nuestro Señor habla a estos discípulos mostrando la base de que nuestro consuelo en medio de la tribulación es que yo debo aferrarme al conocimiento sobre quién es Él. Nuestro consuelo en medio de la tribulación es que nosotros debemos aferrarnos al conocimiento que tenemos de quién es nuestro Señor y sobre su plan maravilloso. Esto es lo que nosotros debemos hacer cada vez que estamos atribulados, cada vez que estamos en medio de la aflicción, cada vez que viene el sufrimiento y el dolor se aproxima sobre nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Debemos recordar quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál es su plan eterno. Es por eso que el mandato del versículo 1 termina diciendo: creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Los judíos creían en Dios. Ellos habían visto la mano de Dios obrando en la historia de su pueblo. Pero así como creían en ese Dios maravilloso de la historia, ellos debían creer en Jesús porque Él también es Dios. Así que la orden de confianza de nuestro Señor Jesucristo se basa en quién es Él por encima de lo que pudiera estar a punto de acontecer. Es en esto que ellos debían basar o poner su confianza, y entonces no permitir que su corazón se turbara, entendiendo que quien entregaría las siguientes promesas, instrucciones, es nuestro Dios. Instrucciones que a propósito serán nuestras razones para encontrar consuelo en medio de la tribulación. Estas instrucciones serían dadas por Dios mismo. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, pero asimismo entrega 4 razones por las cuales usted y yo no debemos turbarnos ante las malas noticias. Y la primera razón que Jesús nos entrega para no turbarnos es que Dios mismo nos ha dado una promesa que en su casa habrá un lugar reservado para cada uno de nosotros. ¿Por qué no debes turbarte? ¿Por qué no debes desconsolarte en medio de la aflicción? Porque, hermanos, Dios mismo nos ha dado una promesa que en su casa habrá un lugar reservado para nosotros. Versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si algo hermoso les prometió nuestro Señor a sus discípulos en esa noche, es que dicha separación no sería permanente. Jesús se había ido a preparar moradas celestiales donde ellos y todo aquel que crea en su obra redentora tendrá un lugar donde podrá gozar de una comunión ininterrumpida e íntima con su Señor. Podrá gozar en aquel lugar de una comunión ininterrumpida e íntima con su Señor. Así que la aflicción temporal que ellos iban a vivir tendría un propósito eterno, y esto debía consolarles. Una morada eterna en la casa del Padre. Miren lo que dice Pedro en su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, ¿qué? Seréis afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, seréis afligidos en diversas pruebas. Pero tienes un consuelo. Y este consuelo es que Cristo mismo nos ha dicho que Él se ha ido a preparar una morada eterna donde estaremos con Él por la eternidad. Así que nuestra mirada debe estar colocada en el plan eterno de Dios por encima del sufrimiento presente. Porque solo así, mis hermanos, podremos ser consolados. Ahora, es interesante resaltar que cuando Jesús dijo que iría a la casa de su Padre, lo hace utilizando un lenguaje metafórico. Él se basa en una metáfora para referirse al cielo. Y es importante saber para el cristiano que todo lo que vivimos aquí y ahora, allá no lo repetiremos. No tendremos que enfrentar lo que aquí enfrentamos en la eternidad. Allá tendremos descanso de todas nuestras aflicciones. Entonces, podremos decir como Pablo dijo a la iglesia de Roma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Hay un lugar reservado para ti. Y eso debe transmitirnos gozo. Debe darnos un consuelo inigualable. Debe llenarte de confianza el saber que vas a la casa del Padre. Ciertamente cuando vas a la casa de alguien en visita, tú te sientes restringido, te sientes limitado. Pero ¿qué sucede cuando vas de visita a la casa de tu padre? Cuando tú visitas a tus padres, tú estás seguro, tú tienes confianza. Hay libertad para abrir la nevera y tomar lo primero que veas porque estás en la casa de tu padre. Pues eso mismo quiso transmitir Jesús a sus discípulos. Él les hizo saber que el lugar donde ellos irían, preparado por Él,
se les iba a recibir aún con todas y cada una de sus imperfecciones. Su habitación en aquel lugar no estaría condicionada a sus obras o su buen comportamiento. De ahí el consuelo que pudieron obtener estos discípulos, a quienes en momentos previos se les había anunciado que le negarían, que se escandalizarían por su fe. Es Jesús el cual hace posible que nosotros podamos habitar en la morada de nuestro Padre Celestial, aún con todas nuestras imperfecciones. Es Jesús el que lo hace posible. Todos queremos ir al cielo. Hemos imaginado ese momento por mucho tiempo. ¿Cómo será? Nos acercamos a pensar incluso en un amplio mar de cristal, en unas calles de oro. ¡Wow! Impresionante. Es realmente maravilloso. Pero sin duda lo más maravilloso de estar en la casa del Padre no serán las calles de oro, no será el mar de cristal, no serán las puertas de perla. Lo más maravilloso que allí podremos obtener, la bendición más grande que allá podemos gozar, es de una comunión perfecta y perpetua con Cristo nuestro Señor. No nos sucederá como acontece acá en este lado de la gloria. No nos sucederá como acontece acá, que mientras cantamos pensamos otra cosa, que mientras oramos nuestra mente divaga y nos podemos perder en medio de la oración. Mientras escuchamos la prédica nos quedamos dormidos. En aquel lugar nuestra comunión será perfecta. No tendremos alguna otra preocupación con nosotros. Ahora lo único que podía consolar a los atribulados discípulos era que pronto ellos estarían nuevamente reunidos con Él y que esa vez nadie los separaría de su presencia. Esto nos debe consolar. Nos debe consolar el hecho de saber que lo que estamos viviendo en este lugar, lo que estamos padeciendo ahora, en este instante, se quedará aquí, en este instante, en este momento. No escalará a la eternidad. No nos acompañará ante la presencia de Dios. Él está preparando un lugar, moradas para nosotros. Y allá estaremos de una manera perfecta e ininterrumpida ante su presencia. Pero hay una segunda razón que nuestro Señor quiere enseñarnos como estímulo de consuelo a esos corazones atribulados. Y es que ellos con toda certeza llegarán a esas moradas porque Él es el camino a esas moradas. Nuestro Señor quería enseñarle a los discípulos y enseñarnos a nosotros que tenemos certeza de llegar a esas moradas celestiales porque Él es el camino que nos conduce a esas moradas. Versículo 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es normal que al enfrentar malas noticias se nos olviden muchas cosas. No solo nuestro corazón se turba cuando tenemos dificultades, cuando hay dolor, cuando hay aflicción, sino que también nuestra mente se nubla. Hay momentos en los que uno está tan turbado que ni siquiera puede procesar muy bien lo que sabe. Se olvidan verdades que son elementales. Por eso dice Tomás en representación de todos, no sabemos a dónde vas. Versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Tomás está representando el grupo y está dando por sentado que la mente de los discípulos estaba turbada al punto que habían olvidado las múltiples veces que Jesús había pronunciado que él provenía del Padre y que debía regresar al Padre. Ellos lo habían olvidado. ¿Y por qué lo habían olvidado? Por causa de su turbación. Y esto no es ajeno a nosotros. ¿Acaso no es en medio de la aflicción donde en vez de recordar las múltiples enseñanzas de nuestro pastor, lo que hacemos es ignorarlas, olvidarlas, y aun si las recordamos, estas no son capaces de traer y proporcionar alivio sobre nuestras cargas? El dolor y la aflicción nubla nuestro entendimiento, nuestra mente. No nos permite pensar muy bien sobre aquellas cosas y verdades que son elementales, esenciales en nuestra fe. Pero fue esta particular situación, esta situación que vemos en Tomás, la que permitió una de las más grandes declaraciones emitidas por nuestro Señor Jesucristo y que nos proporcionan consuelo a nosotros en esta mañana. Y es que el Señor pudo decirle en respuesta a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no vino a enseñarnos un camino. Él dijo que Él era el camino. Él es el camino de nuestra salvación. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino de nuestra salvación. Él mismo lo ha dicho así. Y todo aquel que confía únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados puede estar seguro que terminará en las dulces moradas del Padre Celestial. Porque Jesús es el camino. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. No existe la más mínima posibilidad que alguien llegue a la presencia de Dios por otra vía que no sea Jesús el Cristo. No la hay. Eso suena lindo, pastor. Suena muy alentador. Pero esas razones todas apuntan hacia el futuro. ¿Habrá un consuelo que esté un poco más cerca? Porque mi salud está fallando es ahora. Porque mi problema en el hogar lo tengo ahora. Mi dificultad financiera es ahora. ¿Habrá un consuelo para el ahora? Por supuesto que sí. Y son las palabras de otro discípulo, este llamado Felipe, las que nos acercan a la tercera razón de por qué no debemos turbarnos. La tercera razón que encontramos en nuestro texto y que proporciona consuelo en el aquí y el ahora es que nosotros tenemos mayor luz que la que en ese momento tenían los discípulos para conocer lo glorioso que es nuestro Dios. Voy a leer en la versión de las Américas de los versículos 7 al versículo 11. Dice: si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conoceráis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Créeme, dice el Señor. En tiempos de angustia, es normal que salga a flote nuestra incredulidad y nuestra duda. Y aunque los cristianos, cuando experimentamos dolor, no dudamos de la existencia de Dios, sí dudamos de sus motivaciones. Es decir, que podemos pensar que aquello por lo que pasamos es una causa injusta y que por ende Dios ha sido injusto al permitirlo. El Señor termina el versículo 11 diciendo, créeme, créeme. Una vez más, poco conocemos de Dios. Y aquí en nuestro texto, Jesús da por sentado que ellos no entendían que Él era Dios. No sabían que Dios estaba con ellos. Por eso es que Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Muchos de los enemigos de Jesús habían entendido lo que los discípulos no habían podido bajar a su corazón. Juan capítulo 5, versículo 18, miren lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y hay otro texto que pudiéramos también señalar, y es Juan capítulo 10, versículo 33, donde se observa la declaración que hacían los enemigos de Cristo sobre su deidad, cosa que los discípulos no pudieron comprender. No podían entender que al tener a Jesús entre ellos, ellos también tenían a Dios. Así que Felipe demuestra su incredulidad pidiendo una prueba, una muestra, una señal. Él nos recordó que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, esto sin la acción del Espíritu Santo, nadie lo pudiera ver. Sin la acción del Espíritu Santo, cualquier hombre es ciego ante esta verdad espiritual. Cristo está dándose a conocer como Dios. Jesús está diciendo que Él y el Padre operan en un mismo sentir. Jesús demuestra el consuelo a un corazón angustiado. Proviene solo cuando reconoce que Él es Dios. Y por eso reprende a Felipe. Le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, me has visto orar, me has visto caminar, has escuchado mis palabras y aún me dices que te muestra el Padre. Si no entendemos plenamente quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a entender sus palabras como una fuente real de consuelo. No las vamos a tomar así. Vamos camino a la casa del Padre, pero desde ya nosotros disfrutamos el enorme privilegio de conocerlo y tener comunión con Él. Y esto solo por medio de Cristo, nuestro Señor. Esto solo trae consuelo a los verdaderos creyentes. Aquellos que no son cristianos, no son creyentes, a lo mejor esta declaración les parezca superficial. Lo que a ellos les podría dar consuelo en este momento es que se les diga que están inmunizados ante el virus. Lo que a ellos les puede dar consuelo en este momento es que se les diga que siempre tendrán dinero en sus cuentas.
es que se les diga que podrán pasar el confinamiento con todos los gastos pagos. Esto es lo que les puede dar consuelo a un incrédulo. Pero al creyente verdadero le transmite consuelo el hecho de saber que quien está prometiendo estas palabras, quien está dándonos estas promesas, es Dios. Es nuestro Dios el que ha hecho posible que hombres como nosotros podamos acercarnos y tener ahora una comunión en la cual podamos gozar de manera libre y segura. Pero hay una cuarta y última razón para aquietar nuestro turbado corazón y recibir consuelo de este lado de la gloria. Y esta es que nosotros cooperamos a través de la proclamación de su evangelio a que pecadores sin esperanza sean salvos. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué apuntan estas palabras? Mis hermanos, no se trata aquí de obras milagrosas superiores a las de Cristo. No se habla aquí de milagros sensacionales superiores a los de Cristo. Lo que aquí se dice es que nosotros, a través de la predicación impulsada por el Espíritu Santo, podremos traer por el Evangelio salvación a los pecadores. Es a eso que se refieren estas palabras. ¿Y cómo nos consuela eso, pastor? Nos consuela por el hecho de saber que no fuimos dejados aquí para permanecer sumergidos en el dolor. Hemos sido comisionados. Se nos ha entregado una encomienda, el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, debemos trabajar. Dios no ha prometido usar otro medio para salvar pecadores. Es por la predicación de la palabra, la herramienta que Dios ha decidido usar para atraer pecadores a su reino. Y esta herramienta las ha entregado sobre los cristianos, sobre los creyentes, sobre su iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede quedarse sumergida en el dolor. Hay que trabajar, hay que predicar, hay que anunciar el evangelio. Hay que anunciar el evangelio porque las moradas que Cristo preparó no era únicamente unas moradas para los 11 discípulos, sino que son para todos aquellos que se convertirían al evangelio, todos aquellos que se convertirían por la fe puesta en Cristo, y esto a través de la predicación que sus hijos llevarían. Esto a través de la proclamación de su palabra. Así que no puedes quedarte en el dolor, no puedes permanecer turbado y sin consuelo cuando sabes que debes seguir trabajando. Hay que secar las lágrimas, hay que salir adelante, debemos trabajar, debemos predicar el evangelio, debemos cumplir con nuestra comisión. Y no hay un tiempo mejor para cumplir con esta encomienda que el tiempo presente, el que tenemos hoy, donde la gente está afectada, donde la gente está atemorizada, donde la gente está atribulada, sin esperanza. Y cuando las personas no tienen esperanza, es bueno decirles que a través del evangelio ellos pueden tener una esperanza eterna en Cristo. No una esperanza sobre una vacuna, no una esperanza sobre un método para prevenir que no sean contagiados. Es una esperanza eterna. Una esperanza de una morada celestial en la que va a poder gozar ante la presencia de su Rey. Y esto, hermano, nosotros debemos hacerlo. Y debemos hacerlo en dependencia de Dios. Versículo 13
y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No se nos está dando aquí, mis hermanos, carta blanca ante nuestros caprichos y deseos. Estas palabras están condicionadas a un contexto, y es el de ser portavoces de gracia para los perdidos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Acaso está señalando el Señor con estas palabras que Cristo va a intervenir para que nuestros caprichos, para que nuestros deseos se cumplan? ¿O no será más bien que esto por lo que Cristo va a intervenir es por lo que ya Él ahora no puede hacer, porque se iría de la presencia de los discípulos? Y puede usted ver en Juan capítulo 17, más adelante, la oración sacerdotal que presenta el mismo Señor Jesucristo por sus discípulos, orando para que a través de la palabra que estos hombres iban a llevar al mundo, las personas pudieran convertirse, pudieran ser guardadas por el Padre, pudieran ser aseguradas en Él. Es entonces que estas palabras o esta declaración está vinculada en el hecho y deseo de Cristo de que estos discípulos pudieran levantarse y pudieran seguir caminando en obra de la proclamación de su evangelio. Pero, ¿qué es pedir en nombre de Jesús? ¿Qué es eso de pedir en nombre de Jesús? Pedir en nombre de Jesús, mis amados hermanos, no es agregar su nombre al final de la oración. No es agregar su nombre al final de nuestra frase, como si eso se tratara de un fetichismo. Eso no es pedir en nombre de Jesús. Pedir en nombre de Jesús es pedir conforme a la voluntad de Dios siempre. Pedir conforme a la voluntad de Dios siempre. Eso fue lo que pidió nuestro Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedir en nombre de Jesús es reconocer que lo que recibimos es inmerecido. Es inmerecido. Todo lo que podemos recibir de parte de Dios sobre nuestras vidas no es porque lo merezcamos. Y bueno es recordárnoslo, de tal modo que encontremos gozo con lo pequeño o lo grande. Pedir en nombre de Jesús es alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Y si hay un deseo demarcado en las palabras de Cristo, y el mismo texto lo ofrece en el versículo 14, es para que el nombre de nuestro Padre, el Dios celestial, sea glorificado. Sea nuestro Dios glorificado. Mi hermano, sea cual sea tu carga, la solución a tu atribulado corazón sigue siendo la misma. Confiar en Jesús y hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Es la solución a tu problema. Es la solución a tu crisis. Es la solución a tu temor. Es la solución a tu carga. Es que puedas conocer un poco más de cerca quién es tu Dios y cuál es su plan maravilloso para ti. Amigo que me escuchas, no hay forma de que puedas hallar este consuelo. No hay forma de que puedas llegar a la presencia de Dios a no ser por su Hijo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para acercarse al Padre
sino el de nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo a abandonar toda falsa esperanza que el mundo te haya podido ofrecer y venir a Cristo, venir a Él y tomar sus promesas. El Señor nos ayude, mis hermanos.